Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Acá el profesor Esteban López. Bueno, les voy a presentar hoy día la guía de estudio 5 para octavo año. Esta guía, primero que todo, tiene fecha para comenzar a realizarla hoy día viernes 5 de junio y tiene plazo de entrega hasta el viernes 3 de julio. Sí, así que tienen casi un mes completo para poder realizarla con calma, sin apuro, ¿cierto? Hacer algo cada día o algunas páginas por semana. Ustedes organizándose de acuerdo al tiempo que tengan. Em, bueno, el objetivo de la guía está en dos partes. Está separado en dos partes. La primera parte es practicar las tablas de multiplicar. Ya son unas 3 hojas más o menos de eso. Y el resto es reforzar números enteros. Ya, entonces acá como ustedes se fijan, puse una fotito mía ahí para que ustedes se sientan más cerca de la comunicación con el profesor. Donde dice hola, completa cada cuadro con el resultado de la multiplicación, hasta llegar al minion del centro. Sigue el ejemplo en la entrada del juego. Y después enviar fotos de todo lo realizado al correo del profesor, por supuesto. Ya, este juego que está acá es para poder entusiasmarlo a que ustedes puedan ir aprendiendo las tablas, ¿ya? Y hay un ejemplo en la parte de abajo acá. Tenemos un ejemplo donde está la entrada. Le puse entra, pero bueno, me faltó la palabra, completar la palabra. Pero se entiende de qué es la entrada, ¿cierto? Y ahí está una flecha amarilla donde está la entrada. Y acá este 3 por 4 es el primer ejemplo. Uno le coloca ahí igual 12. Lo mismo tienen que hacer con todos los otros cuadraditos. 7 por 5, ¿cierto? Y le colocan ahí el resultado. 3 por 2, lo mismo, le colocan ahí el resultado. Van colocando los resultados de cada cuadradito, ¿cierto? Colocando todos los resultados en orden hasta que van a llegar al centro. Y ahí van a entrar a la hoja de las tablas. Si ustedes colocan todos los resultados, van a llegar al centro y van a ganar el juego. Eso es algo muy sencillo. Veamos. Después, en la segunda hoja dice el ludo de las tablas de multiplicar. El ludo de las tablas de multiplicar, entonces tenemos lo siguiente acá. Estamos... sí. Ya, en el ludo de las tablas de multiplicar tenemos que las instrucciones nos dice que cada jugador toma 4 fichas del mismo color. Ya ustedes se van a fijar que más abajito hay unas fichas, ya que tienen distintos colores. Yo les puse una letra también por si acaso no tuvieran para imprimir en color y pudieran igual identificarlas. Entonces coloca 3 en el recuadro del mismo color y una en la casilla de la flecha de su color correspondiente. Ya lo que pasa es que en la tercera hoja está el tablero donde se juega, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que colocan acá la letra, ya la ficha donde está la letra correspondiente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en la A o en el azul, ¿cierto? Colocan 3 fichas, justo aquí, colocan las 3 fichas. Y una ficha la colocan aquí, en ese recuadro. Eso es lo que se está diciendo ahí, ¿ya? Volvamos arriba. Entonces, comienza el juego quien obtenga el número más alto con unos dados. Bueno, pensando que a lo mejor no todos tienen dados en la casa, yo les puse acá unos dados para que los pudieran recortar. Los recortan, los arreglan y los pegan, ¿cierto? Como el dado que hicieron con tecnología, pueden hacer este también. Ya, para que puedan utilizar unos dados. Entonces ustedes los usan y el jugador que saca la mayor cantidad en número va a comenzar el juego. El 4. Al caer en una casilla, el jugador debe leer en voz alta la multiplicación y decir el resultado. Si no dice la respuesta correcta, pierde un turno. Bueno, tiene que decir el resultado y en la casa yo les voy a encargar que puedan tener, ¿cierto? Para poder verificar que sea el resultado correcto. Ya sea que tengan las tablas escritas en otro papel o algo así. ¿Ok? O que alguien las vaya revisando, alguien que se las sepa mejor. Entonces, el punto 5, el primer participante que llegue a la casilla fin con todas sus fichas gana el juego. Este entonces sería este ludo de las tablas de multiplicar
ya, para que ustedes se puedan entretener con la familia y así puedan de manera divertida aprender las tablas de multiplicar. Ya, eso sería en cuanto al ludo de las tablas de multiplicar. Bueno, después en la hoja 4 tenemos lo siguiente. Efectúa cada multiplicación y encierra los resultados de las operaciones de la sopa de letras. Acá tenemos entonces otra práctica con las tablas de multiplicar. Usted tiene que ver cuánto es el resultado de cada una. Acuérdense que el resultado de la multiplicación se llama producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el producto de 9 por 4? Es un resultado. Y ese resultado ustedes lo buscan en palabras acá, ¿cierto? Aquí a simple vista uno ya puede ver algunas palabras, ¿cierto? Por ahí, ¿ven? Ya, algunas palabras que nos dicen algún número. Puede ser, no sé, 35, 46, pero escrito con palabras. Entonces ustedes lo encierran acá en la sopa de letras. Más abajito, entonces ya, esas eran 4 hojas. Al final, 4 hojas de multiplicaciones, de práctica de multiplicaciones. Una práctica general que en realidad siempre hay que estar haciéndola para que ustedes puedan repasar las tablas. Sí. Tenemos los números enteros en la siguiente parte, ¿cierto? Como el objetivo decía, repasar los números enteros, reforzarlos, lo que hemos aprendido en séptimo, lo que estamos aprendiendo en octavo, ya, pero siempre la base de los números es entender y recordar lo que son los números naturales. Ya, entonces acá nos dice qué son los números naturales, ya, los números que ocupamos normalmente en nuestra vida cotidiana, que se ocuparon desde el principio, las personas los ocuparon, ¿cierto? Del uno hasta el infinito, pero de uno en uno, ¿ya? Sin pensar en los números negativos todavía. Eran los números naturales porque eran los primeros números que las personas pudieron reconocer. Y luego se le agregó el cero cuando ya entendieron las personas que también había que representar cuando no había nada, ¿cierto? Entonces serían los números naturales con el cero. Cuando, cuando es así, también se le llama números cardinales, cuando se le incluye el cero, números cardinales, o números naturales con el cero. Y ahí se representan, aquí está la representación en la tabla, perdón, en la recta numérica, ¿ya? Está representado de izquierda a derecha, como es tradicional, ¿cierto? De uno en uno. Y aquí números naturales con el cero, partiendo del cero entonces hasta el infinito para acá. No termina. Bueno, los números enteros, entonces después se derivan de estos números, los números naturales. Los números enteros eh, ya nos permiten usar cifras negativas, ¿cierto? Menos uno, menos 2, menos 3, y siempre va para el lado contrario, a lo tradicional. Por ejemplo, si los números naturales eran para el lado derecho, los números negativos, en este caso que se le agregan, van para el lado izquierdo del cero, ¿cierto? Para el lado izquierdo, para acá, ¿ya? Entonces, esa sería, digamos, como una diferencia entre los enteros y los naturales, que a los enteros se le agrega, aparte de los que ya tenían los naturales, se le agregan los números negativos, porque los naturales eran puros números positivos, ¿ya? Pero sin hablar de los números que están entre medio, sin esos que están entre medio, sin los decimales. Y los enteros también, se llaman enteros porque no incluyen los decimales. Si bien es cierto, nosotros también hacemos ejercicios con decimales y todo, pero los números enteros no incluyen los decimales. Los decimales pertenecen a otro conjunto de números. Pero los números enteros entonces serían los números que no tienen decimales para el lado positivo y para el lado negativo, ¿ya? Incluyendo el cero, por supuesto. Y aquí abajito tenemos la representación en una recta numérica. Ahí está la representación. ¿Ven? En esta partecita acá. Tenemos la representación entonces. Bueno, en esta guía en particular hay bastante parte teórica para ir repasando lo que son los números y de vez en cuando hay alguno que otro ejercicio para que puedan ustedes desarrollarlo. No es la idea de darles tanto ejercicio para que se cansen haciendo ejercicio. Por eso es que tenemos más parte teórica y algunos ejercicios nada más para que ustedes puedan realmente asimilar lo que están aprendiendo con la guía.
Bueno, acá hay algunos ejemplos. Ya, por ejemplo, dice la temperatura 20 grados centígrados o Celsius, ¿cierto? Em, Cuando está por sobre el cero es positiva, ya, y cuando está por bajo el cero es negativa. Eso también es importante considerar con el tema de las temperaturas. Uno dice sobre el cero, lo va viendo hacia arriba, ¿cierto? Como de forma vertical hacia arriba, ¿ya? Y cuando está bajo el cero, hacia abajo. Cuando es negativo, hacia abajo, ¿ya? Entonces, digamos que de forma comparativa, análoga, con lo que es la recta numérica horizontal, que sería así, de esta manera, de este movimiento, ¿ya? Horizontal sería como la recta que acabamos de ver en la página anterior. Una recta numérica vertical sería como una columna vertebral, ¿cierto? Como un edificio, así. Entonces, esa recta numérica vertical, por decirlo de alguna manera, también tiene un cero en el medio y para arriba están los positivos y para abajo están los números negativos. Y acá en esta página que ustedes ven entonces, hay bastantes ejemplos que se nos están dando. Por ejemplo, también con el tema del dinero, cuando hay deuda, la persona está en negativo, ¿cierto? En menos. Acá también se nos habla de cuando comenzaron los Juegos Olímpicos. Ahí ustedes pueden tener un poco de historia. Se dice que el año cero se toma desde el nacimiento de Cristo. Entonces, antes de ese acontecimiento, serían números negativos hacia atrás, ¿cierto? De manera que mientras más atrás es, menor es el número en el fondo. Aunque da la apariencia como que fuera grande el número, pero menor es en realidad, porque mientras más a la izquierda, menor son los números. Acuérdese, un número que está a la izquierda es menor que un número que está a la derecha. Y si lo digo al revés, un número que está a la derecha es mayor que un número que está a la izquierda. Esa es la manera más fácil de saber si un número es más grande o más chico que otro. Colocarlo en la recta numérica, ya sea horizontal o vertical. Si es vertical, obviamente es más grande el que está arriba y más chico el que está abajo. ¿Sí? Acá tenemos entonces otros ejemplos, ya, de cómo se construye la recta. Se traza una recta y se elige un punto para representar el cero. Ahí está, ejemplos. Ya, lo mismo que yo les hablaba recién, pero algunos ejemplos aquí gráficos para que lo repasen y lo lean con calma. Más ejemplos de recta numérica. Y acá hay algo nuevo que se llama valor absoluto. El valor absoluto se representa con estas dos barritas, con esas barritas. Por ejemplo, aquí tenemos el 4 positivo, ¿cierto? Ahí tenemos el 4 positivo y si le ponemos dos barritas, ya nos vamos a dar cuenta que el 4 positivo en realidad no hay que hacerle nada porque se mantiene como valor absoluto. Ya, pero si tuviéramos nosotros un 4 negativo, ya las barritas lo que van a hacer es quitarle el signo negativo y dejarlo positivo, así, como este. ¿Ya? Cuando el número no tiene nada delante, significa que es positivo. Eso es lo que está significando. Entonces, si yo le aplico las dos barritas que se llaman valor absoluto, yo le aplico estas dos barritas a un número, lo único que voy a hacer es quitarle la parte negativa. Si es que el número fuera negativo. Si el número es positivo, queda igual. ¿Ya? Y queda así, ¿ve? Por ejemplo, el 2 positivo, el valor absoluto del 2 positivo va a ser igual que el valor absoluto del 2 negativo, puesto que el valor absoluto de cualquiera de los dos me va a dar 2. Por eso son iguales. ¿Ya? Esto no es para que se enreden, simplemente es para que ustedes entiendan que los números tienen un valor absoluto que es quitarle el signo y va a quedar positivo. Eso nomás. Y esta propiedad del valor absoluto nos sirve. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con adición de números enteros, tenemos que entender el valor absoluto porque cuando nosotros hacemos una suma de números enteros, el signo que vamos a poner en el resultado de esa suma va a depender del signo que tenga el mayor número, el número mayor, ¿cierto? Pero no
el número mayor así a solas, el número mayor con el valor absoluto aplicado. Eso cuando se ve en el tema de los signos. ¿Cuál es el signo que hay que poner en el resultado? Manda el signo del número mayor, dice uno. Ya, ok, pero por ejemplo, si yo tengo menos 5 más, más 2, ya, menos 5 más 2. El resultado me va a dar 3, ¿cierto? Pero ¿cuál es el signo de ese 3? ¿Positivo o negativo? Y usted dice, ah, manda el signo del número mayor. O sea, va a ser negativo porque el 5 es negativo. Sí, pero teóricamente el menos 5 es menor que el 2. Así que tendría que aplicarle el valor absoluto al 5 para que quede mayor. Por eso sirve el valor absoluto. A ver si hacemos acá un dibujito, una gráfica. Vamos a ver. Esto acá. Ahí sí, no podía escribir. Ya entonces tendríamos lo siguiente. Veamos. Les decía yo, por ejemplo, el menos 5. Vamos a ver si vamos a escribir ahí. Ahí sí. Menos 5 más 2 positivo. Ya. Ese 2 es positivo. Y yo les decía, cuando son de signos diferentes, tienen signos diferentes, entonces lo que va a pasar es que tenemos que restar. Si fueran del mismo signo los dos, se suman. Pero como son de signos diferentes, se restan. Estoy adelantándome un poco, pero es más o menos para que entiendan por qué sirve el valor absoluto. Entonces yo resto y 5 menos 2 obviamente me da 3. Ya, me da 3. Pero, y después digo, ya, ¿qué signo tengo que poner aquí delante del 3? Y usted me dice, ah, manda el signo del número mayor. Ya, pero resulta que el número mayor teóricamente es el 2, porque el 2 en la recta numérica está al lado derecho del menos 5, ¿cierto? Así que teóricamente digamos que el 2 debería ser el signo que manda. Ah, pero es que hay que agregarle algo más entonces. Manda el signo del número mayor en valor absoluto. O sea, el menos 5 en valor absoluto es igual a 5, ¿ya? Y el 2 en valor absoluto es igual a 2, ¿cierto? Y entre el 5 y el 2, ¿cuál es mayor? Ahora sí, el 5 es mayor que el 2. Por eso, y después vamos a mirar. Ahora recién vamos a mirar. ¿Qué signo tenía el 5? El 5 tenía el signo negativo. Ah, ya, entonces por eso tengo que poner negativo ahí. ¿Ya? Por eso es que nos sirve el valor absoluto en el trabajo de las operaciones acá con los números enteros. Esa es la razón. Ahora vamos a borrar la rayita. Eso. Bien, continuamos un poquito más abajo para ir explicando un poco más la guía. Tiene más información acerca del valor absoluto, ya números mayores, números menores, porque están a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Y acá te enseña cómo sumar y restar números enteros. Y te dan algunos ejemplos, ¿ya? Cuando son todos del mismo signo, simplemente se suman. Fíjese, acá son todos negativos y se suman, solo se suman. Si todos los números tienen el mismo signo, se suman. Y me da 17, en este caso. ¿Y qué signo se le pone al 17? Se le pone el signo que tienen todos. Si todos son negativos, es negativo también. Y acá también. Si todos son positivos, es positivo. No hay para complicarse. ¿Cuándo viene la, digamos, la diferencia? Cuando hay números que tienen distintos signos. Y ahí tiene que aplicar la regla que yo les hablaba un poquito arriba. ¿Ya? Para eso, cuando son de distintos signos, usted suma todos los que son del mismo signo, los suma todos, los del mismo signo. Le va a dar un resultado, ¿cierto? Ya. Y acá en el otro ladito, suma todos los que son del otro signo. Ya, y le va a dar otro resultado. Y al final van a quedar dos números nomás. Un número con un signo y un otro número con otro signo. Ya, y ahí va a tener que aplicar la regla que yo le hablé arriba con el valor absoluto, eso. ¿Cierto? Al sumar esos dos números. La idea es siempre dejar dos números nomás. Agruparlos, ¿cierto? Por signo y después dejar solamente dos números para sumar al final.
Hay varias explicaciones acá del por qué da los signos, ¿cierto? Pero es lo mismo que yo les explicaba arriba. Lo importante es que acá está impreso para que ustedes puedan revisarlo varias veces. Y acá, bueno, también tenemos ejemplos con paréntesis, que se nos dice en cuanto a los paréntesis. Aquí, por ejemplo, se nos dice que si no hay nada delante de algo, significa que delante de eso, o sea, en esta parte donde están las flechitas ahí, es un positivo. Siempre que no hay nada, es positivo. Así de simple. Em, ¿Qué pasa cuando tenemos un negativo delante del paréntesis? Ahí miren, en este ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos un negativo? El negativo le cambia el signo a todo lo que está dentro. Entonces, negativo le cambia el signo al 4, va a quedar menos 4. Y el negativo le cambia el signo al 3, va a quedar 3. ¿Ven? Así, no hay otra complicación con eso. Em, pero lo que sí que tienen que estar conscientes de eso, porque si hay un signo negativo delante de un paréntesis, le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis y usted le quita el paréntesis. Ese es el sentido. O sea, el sentido sería quitar el paréntesis. ¿Cómo quito el paréntesis? Aplicando el negativo a cada uno de los números que están adentro. O lo otro que podría hacer es hacer la resta simplemente. 4 menos 3 me va a dar 1 y a ese 1 le cambio el signo. A ese 1, ¿cierto? Eso sería la otra opción, que también es válido porque de repente cuando estamos desarrollando, sacarle el paréntesis de esta manera vamos a dejar muchos números ahí solos y va a ser un poco tal vez engorroso para poder ordenarlos. Acá tenemos bien claro entonces cuándo se cambian los signos y cuándo no se cambian los signos en un paréntesis. Ya. Y acá algunos ejercicios para aplicar lo aprendido anteriormente, la temperatura, ¿cierto? Que yo le hablaba, que se aplica bastante a los números positivos y negativos, los números enteros. Ya con el tema del peso, ganar o perder peso. Cuando es pérdida siempre se asocia a negativo, cuando es ganancia a positivo. Ya igual con el dinero, lo mismo. Em, y con otros factores físicos, qué sé yo, de la naturaleza, se aplican estas técnicas de los números enteros. Y acá, bueno, tiene que completar la recta numérica, ¿sí? Con los numeritos que faltan nomás, aquí entre medio, ¿ya? ¿Qué número tendría aquí, por ejemplo? Ahí, entre el 0 y el menos 6. Ustedes tienen que acordarse, pues 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora para atrás, ¿ves? Va al revés que para el lado derecho. Por eso yo le decía, los números que parecieran que fueran más grandes para acá, en realidad cada vez son más chicos, porque se están quedando cada vez más a la izquierda. Y acá tenemos ejercicios con el valor absoluto, claro, que yo les explicaba recién. Simplemente acuérdense, el valor absoluto lo que hace es quitar el signo negativo. Si es positivo, no le pasa nada, pero si es negativo, le quita el signo. Y el cero, bueno, el cero está en el medio, no se le coloca ningún signo, así que no le hace nada tampoco el valor absoluto al cero. Ya, y acá identificar el opuesto simétrico. Bueno, el opuesto de un número es el que tiene el signo contrario. El signo contrario, simplemente eso. Usted ve, por ejemplo, no sé, pues, a ver, el menos 5, el opuesto sería el 5, ¿cierto? Ahí nomás. Completar la tabla, veamos. Tenemos un número acá en el medio, aquí hay un número en el medio, que no sabemos cuál es. Y acá hay un número que viene después, ¿cierto? El siguiente número. En este caso, por ejemplo, en el primero, tendría que poner yo, imaginándome la recta numérica, ¿cierto? Que en este lugar de aquí tendría que ir el menos 11, ahí. Tendría que ir el menos 11 en el medio y el número siguiente, ¿cierto? Sería el menos 10, aquí, en esta parte. Por lo tanto, tendría que dibujar la recta numérica, si le cuesta un poquito visualizarlo. Dibuja la recta numérica y coloca los números primero y te vas a dar cuenta. Acá en el medio entonces va a quedar el menos 11, acá el menos 10 y acá el 12. ¿Ya? Y eso mismo tiene que hacer con todos los demás, ir completando los recuadros. Y
haz el dibujo de la recta numérica y te vas a dar cuenta cómo es el orden correspondiente. Acá completa el recuadro escribiendo los símbolos mayor, menor o igual. Ya, este es el mayor, este es menor y ese es el igual. Ya, el menos 5 será mayor que el más 2. Sí, que el 2 positivo. ¿Será mayor o no? Ahí ustedes colocan la recta numérica, acuérdense. Dibujan la recta numérica, dibújenla una sola vez y le va a servir para todos estos números. ¿Ya? La dibujan con harta cifra y le va a servir para todo. Entonces, y ahí ustedes dicen, a ver, ¿el menos 5 está a la izquierda o está a la derecha del 2? Del 2 positivo. Si es que está a la izquierda, entonces menor. Si está a la derecha, entonces mayor. ¿Entiende? Si el menos 5 estuviera a la izquierda, entonces menor. Y si está a la derecha, es mayor. Lo mismo hacen con todos los demás. Acá tenemos, nos está mostrando una parábola. Sí, con una, y aquí en esta gráfica que tenemos acá. Acá nos estamos adelantando un poquito con esto, pero no importa. Sí, son cosas que uno ve en estos cursos más o menos. Si tenemos esta parábola, y acá dice que la parábola para este lado va decreciendo, va bajando hasta que llega a un punto mínimo, ¿sí? Después va subiendo, va creciendo de nuevo. Y para eso se ocupa este plano cartesiano, que también es algo que más o menos ven en estos cursos, ¿cierto? Plano cartesiano donde se ve este eje de las eje de ordenadas y eje de abscisas, que son la y la x. Ya se ven estos ejes acá. Y en estos ejes se usan también las mismas teorías acerca de los números positivos y negativos. Ya, solamente para que entiendan un poquito este dibujito, pero la verdad que no tiene tanta implicancia en este momento para lo que estamos haciendo, pero igual para que sepan que se usa. Se usa para hacer gráficos todo esto de los números negativos y positivos en estos planos cartesianos, ¿sí? Que son planos de dos dimensiones, planos 2D. Bueno, en forma creciente entonces tenemos que ordenar estos números que están acá. Estos números están desordenados y usted lo ordena de forma creciente, o sea, de menor a mayor, del más chico al más grande. Ya coloca, ¿cuál es el menor acá? Lo busca. ¿Cuál es el menor? A ver, ¿cuál puede ser? ¿Será el menos 2 el menor? Ya, si es que es el menos 2 el menor, lo coloca aquí, po, ahí ya. Y después, ¿cuál toca ahora? Si quiere, véalo en la recta numérica. Ya le dije ya dibujar la recta numérica para poder hacer todos estos ejercicios. Lo mismo en este otro, pero al revés, pues, de forma decreciente, del más grande al más chico, del mayor al menor. ¿Cuál es el más grande? Veamos, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande? ¿Será el 21 el más grande? Bueno, si es que es el 21 lo pone ahí y después va colocando por acá, ¿ya? Eso es de forma decreciente. Veamos por acá, ¿qué tenemos? Traza las flechas sobre la recta numérica y haya la suma que indica en cada uno de los casos. Y entonces acá tiene que trazar la recta como corresponde de acuerdo a la suma que se muestra y ahí hay un ejemplo en el primero. Fíjese el ejemplo que tenemos acá, en donde dice, si por ejemplo es 2 más 3, ya usted se coloca sobre el 2, ¿cierto? Con la flecha y le suma 3 para acá, así, ya hacia el lado derecho. Y va a caer en el 5, ¿ve? Así. Por eso es que es resultado 5. Entonces en este otro que está acá se pone en el menos 3, ¿cierto? Hace la rayita para arriba y después dice, ¿es suma? Ya, si es suma, entonces le hago más 2, dice ahí. 1, 2. Y va a caer encima del menos 1. Ese va a ser el resultado de esta. ¿Ya? Lo mismo va a ser con todas las otras. Ya, por ejemplo, acá en este el 10, se pone en el 10, ¿ya? Pero en vez de sumarle le tiene que restar porque este es menos 4, ¿cierto? Menos 4 dice. Entonces ahí y le quita, va para el otro lado, para el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y ahí cayó, ¿cierto? Ahí cae. Y ahí pone ese resultado. El resultado donde usted cae con la flecha. Porque acuérdese, si es menos, está restando. Acá también está restando en este de acá. Y en estos de acá tiene que fijarse bien porque los dos son negativos, ¿cierto? Si los dos son negativos, bueno, ahí me va a dar un resultado negativo. Ya se suma los dos. Debería darme menos 7 en este caso.
Así que uno se pone en el menos 5, ¿cierto? Y le vamos a sumar menos 2. Si menos 5, pero le estamos restando en el fondo. Le tenemos que quitar el menos 2. Menos 5 más menos 2. ¿Ya? Entonces le quitamos 2. 1, 2. Y va a quedar aquí. ¿Ya? Pone la flecha aquí, hacia arriba y hacia el lado derecho, para allá. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos aquí? Esto ya lo explicamos igual, más o menos parecido. Y lo mismo pasa con este de acá abajo. Usted se pone en el menos 1, ahí está el menos 1, hace la rayita para arriba, ¿ya? Y después menos 2. 1, 2. Y hace la flechita aquí, ¿ya? Siguiendo el primer ejemplo. Este ejemplo que está acá, ¿cierto? Ya, este digamos que está un poquito más complicado a lo mejor. Ya si tienen más preguntas sobre esa parte me la pueden hacer. Tenemos el Google Classroom, tenemos correo, ya que me pueden hacer la pregunta también. Bien, vamos a hacer el 9. Completa escribiendo izquierda o derecha y menor o mayor. Entonces, por ejemplo, el primero dice el 2 positivo está a la izquierda o derecha del menos 5. Ustedes lo miran acá en la recta numérica y se fija, por ejemplo, a ver, ahí está el 2 positivo, ¿cierto? Y acá está el 5 negativo. Entonces, el 2 positivo está a la izquierda o a la derecha. Está a la derecha, ¿cierto? Ahí está. A la derecha del menos 5. Entonces le pone ahí, le escribe a la derecha del menos 5. Entonces, el 2 positivo va a ser mayor o menor que el menos 5. Y entonces, obviamente, si está a la derecha es mayor. Le pone el signo mayor. Acuérdese que la boquita se come al mayor, ¿sí? Y eso mismo va a tener que hacer con todos los otros de esta hojita, ¿ya? Eso sería esa parte. Veamos, queda poquito ahora. Esta es la parte de la evaluación. Vamos a ver cómo nos fue con este aprendizaje. Entonces la primera parte de la evaluación nos dice colocar el resultado del valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Acuérdese que hay que quitarle solamente el signo y le va a dar el resultado, ¿sí? Le quita el signo y le da el resultado del valor absoluto. Y sumar esto. Aquí vamos a hacer unas prácticas de suma, a ver cómo va la cosa, ¿cierto? Si hubo un buen aprendizaje, para que ustedes puedan hacer esta práctica también, que si es una evaluación, sí, pero también para que puedan practicar. Y en estas sumas que tienen más de dos números, acuérdese, primero tome todos los que son del mismo signo. En este caso, fíjese, en este, son todos del mismo signo, y en este también. Así que no hay que agrupar, simplemente cuando son del mismo signo se suman todos, ¿ya? Y se mantiene el signo que todos tienen. En este caso de acá abajo ya sería un poquito más difícil, solamente hay que sumar estos dos, el menos 8 más el menos 2, lo suma y lo deja aquí, ¿cierto? Con dos rayitas así, lo suma y lo deja ahí. Y después suma usted 4 más 5 más 3 y lo deja aquí abajito. Van a haber dos resultados y esos dos resultados se suman, se restan entre sí. Se tienen que restar porque van a tener diferentes signos. Se van a restar entre sí y ahí le va a dar el resultado acá. Y ahí va a decir usted cuál de los dos es el número mayor en valor absoluto. Y ese va a ser el signo que va a tener que poner. El que tenga el número mayor en valor absoluto. Ese va a tener que ser el signo que va a poner aquí. El signo, ¿cierto? Y el resultado que va a tener que al final va a tener que restar el resultado. Veamos. La última hojita que sería esta. También tenemos restas. Miren, en la resta no se compliquen ya, porque la resta simplemente lo que uno puede hacer es cambiarla por una suma. Y la resta usted la cambia por una suma de la siguiente manera. Voy a hacer aquí con el lapicito de nuevo. A ver si puedo hacer con el lapicito. Ahí está. Ya. Aquí esta resta, le vamos a colocar el 6, ¿cierto? 6. Y la resta que está acá la vamos a cambiar por una suma. La cambiamos por una suma. Pero al signo que sigue, este 8 tiene más, ¿cierto? Le vamos a cambiar el signo. En vez de quedar más, va a quedar en 8. ¿Cierto? Perdón, en menos 8. Ya, me quedó feíto el 8. Lo arreglamos. Ahí sí.
poquito mejor. Entonces, eso mismo tiene que hacer con todo lo otro, mire. Ya, por ejemplo, a ver este que está acá. Menos 2. Y acá, esta resta la cambia por suma. Ya, pero la condición es que al número que sigue también tiene que cambiar el signo. No puede llegar y cambiarle una suma sin cambiar el signo del número que sigue. Esa es la regla, ¿ya? Entonces, en vez de quedar en negativo el 2, va a quedar en positivo. Y los positivos no es necesario poner el signo delante, ¿ya? Y ahí sí, porque ustedes conocen la regla de la adición de enteros, ¿cierto? Ahora sí. Ahora fíjese, estos que son así, son de distintos signos, se restan. Estos que están acá arriba, son de distintos signos, se restan también. ¿Cuál es el signo que manda? El del mayor en valor absoluto. Entonces lo que tendría que hacer es determinar el valor absoluto del 6 y el valor absoluto del menos 8. ¿Cuál es mayor? Bueno, el 8 es mayor que el 6. Así que vamos a tomar el signo del menos 8 ahí, ¿cierto? El signo del menos 8. Y ahí hacemos la resta y colocamos el resultado acá. Eso es. ¿Ve? Veamos más abajito. En este otro ítem tiene que completar. Bueno, aquí ya tiene que ocupar un poco más la imaginación, digamos. Vamos a borrar esos numeritos. Acá tiene que ocupar un poquito más la imaginación en ese sentido. Y poder ver qué número va acá, ¿cierto? Yo al 10 tengo que sumarle algo para que me dé 0. ¿Qué puede ser? Si yo le sumo, por ejemplo, el menos 9, ya al 10 le resto menos 9 entonces. ¿Qué número me va a dar? Menos 1, ¿cierto? Ah, a lo mejor puede ser un poquito más grande. ¿Qué pasa si al 10 le resto menos 10? ¿Me dará 0 ahí? Ahí es la pregunta que ustedes tienen que responder. Ya. Y aquí entonces tienen que ir probando qué número tengo que poner aquí, con qué signo para que me dé el resultado. Ya. Y ahí, entonces, finalmente, para resolver unas ecuaciones, como ustedes igual ya saben, o tienen algo de práctica en esto de las ecuaciones del año pasado, ¿cierto? Simplemente lo que hay que hacer es dejar solita la letra, la X hay que dejarla solita al lado izquierdo, y el otro número hay que pasarlo al lado derecho con el signo opuesto, con el opuesto, con el contrario, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo acá. Voy a poner el lápiz de nuevo. Dejo solita la X a un lado, ¿cierto? Y este 9 positivo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. El menos 2 se lo dejo ahí tranquilito. No le he hecho nada. Al número que está a este lado no se le hace nada. Solamente que el 9 positivo va a pasar como negativo al otro lado, ¿ven? Así. Eso. Y ahora, fíjense, aquí hay una operación de las que ya conocemos de ahí arriba. Pero, para que sea más fácil, entonces yo la resta la voy a cambiar por una suma. Menos 12 más, pero cuando hago un cambio por suma yo tengo que cambiarle el signo al siguiente. Más, y este 9 era positivo, ¿cierto? Aquí vi una resta, pero el 9 no tiene nada, ¿cierto? Hay una resta ahí, pero el 9 yo le voy a poner ahora, le voy a poner negativo. Y esta regla sí la conozco, la regla de la adición de números enteros, porque son la regla, es eso, es la regla de la adición de números enteros. Ya, entonces, cuando nosotros sumamos dos números enteros con el mismo signo, se suman. Cuando son del mismo signo, se suman. ¿Ya? Usted hace la suma 12 más 9, ¿ya? Y después le coloca el signo negativo delante porque los dos tienen negativo. No hay por dónde perderse. Incluso si usted dijera manda el número mayor, igual le acierta. Porque el número mayor en valor absoluto va a ser el 12 y el 12 tiene negativo. Así que igual le acierta con esa regla. ¿Ya? Así que eso para poder hacer las ecuaciones. Bien, lo lograste. Excelente. Muy buen trabajo. Espero que les haya servido la explicación que les di. Como les dije, si tienen más dudas, no hay problema, que me manden un correo o que me hagan la consulta ahí por el Classroom.
para poder hacer una explicación detallada de algún ejercicio, que a lo mejor pudo haber costado un poquito más, ¿cierto? Esta explicación era un poquito más general de la guía, para que pudieran entenderla en términos generales, ya cosas que ya hemos visto, pero que es importante repasarlo, porque de repente van quedando algunos aprendizajes en el camino y es bueno, muy bueno que podamos nosotros repasar y reforzar los contenidos y el aprendizaje que ya se ha adquirido. Muy bien, que estén muy bien todos. Nos estamos viendo, ojalá pronto, o si no, a través de estos medios tecnológicos podamos comunicarnos.